Hola, buenas noches. Hola, hola. Eh, Hola, buenas noches, Liz. Buenas noches, licenciada. Noches, licenciada. Buenas noches. Mil disculpas por no haberle podido responder. Vi que varios no escribieron. Hasta que termine la clase con ustedes lo voy a revisar si tienen algo pendiente ahí conmigo. La verdad es que yo doy clase también de 5 a 7. Curso de Cisco, el de dispositivos inteligentes, y con ustedes voy después de 7 a 9. Entonces, cuando me empezaron a escribir ahí, no logré leer todos los mensajes. Entonces, yo ahorita que termine clase con ustedes, lo reviso bien. Ok, entonces miren, vamos a ir avanzando aquí con el contenido del día de hoy. Recuerden que ayer solamente hicimos una pequeña introducción al curso, verificaron sus accesos en la plataforma de Info, que es la primera que yo voy a terminar en este curso. Y hoy vamos a arrancar ya de lleno con el módulo uno o la unidad uno. Ya les comparto aquí la presentación. Este contenido yo se los voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp. Yo ahí les voy a estar enviando estas presentaciones para que ustedes puedan repasar o estudiar con ellas. Entonces, este curso tiene 5 unidades, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera, que se llama Nociones Básicas de Informática. Aquí nosotros vamos a hablar de los conceptos básicos que ustedes tienen que conocer de una computadora. También vamos a definir algunas cosas, sobre todo las partes que componen la computadora, tanto internas como externas, entre otras cositas más. Entonces, esta unidad en realidad es una de las más largas, probablemente nos tome 2 días mínimo para poder concluirla. Entonces, después, cuando yo termine esta primera unidad, vamos a proceder a realizar la primera tarea del curso. Recuerden que las tareas las van a hacer conmigo. Entonces, ¿cuáles son los temas o lo que vamos a hablar en esta primera unidad? Vamos a hablar de los diferentes tipos de computadoras que existen. Vamos a hablar de dos conceptos importantes, que es hardware y software. Vamos a hablar de los periféricos de entrada y salida y almacenamiento. Vamos a entender también los tipos de elementos que conforman hardware y software. Vamos a hablar estrictamente de los diferentes sistemas operacionales o sistemas operativos que hay. Este curso se centra en Windows, pero también se hablan de otros que existen para que ustedes los conozcan. También vamos a poder comprender cómo se puede encender una computadora, cómo se abren programas, cómo la computadora puede determinar con qué programa o aplicación lo va a realizar y cómo apagarla también de manera correcta. Ok, eso de que me espere el anfitrión, me perdí ahí un poquito. Vamos a ver. Es que, denme un segundito nada más. Denme un segundo, que creo que el enlace que yo estoy mandando está malo. Vamos a ver. Ustedes son de 7 a 9. Déjenme corroborar aquí nada más para mandar el enlace correcto. Sí, estábamos de acuerdo que lo puse mal. Ok, ok, ahora sí. Listo, entonces vamos a empezar. Antes de definir los tipos de computadoras que hay, qué es la computación y qué es una computadora. Ustedes tienen que saber que computación es solamente el acto de poder realizar cálculos o operaciones matemáticas en un dispositivo. Las computadoras han tomado auge sobre todo en los últimos 70 años. Estoy hablando de los años 1950 a lo que es hoy por hoy 2025. Sin embargo,
La historia menciona que los inventos que dieron pie a la computadora son inventos que remontan 400 años antes de Cristo. ¿Cuál es ese invento que está marcado aquí como el precursor principal de la computadora? Es el famoso ábaco. El ábaco se creó en la época antigua con el objetivo de poder hacer sumas y restas básicas. Era un artefacto de madera que tenía como unos agujeritos, o más bien era como un palito con varios rueditas. Entonces, cuando alguien quería sumar y restar, solamente pasaba las rueditas de un lado a otro. Ese es el invento que se determina en la historia como el precursor de la informática o de la computadora. Después, con el paso de muchísimos años, se fueron perfeccionando. Obviamente empezó la rueda, empezaron otras invenciones que fueron dando pie a que la computadora llegue a ser hoy por hoy lo que ustedes tienen en su casa o en sus puestos de trabajo. Para eso pasaron muchísimos años, pero sí quiero que entiendan que una computadora o la computación es básicamente el acto de poder realizar cálculos matemáticos normalmente. Entonces, las computadoras han existido en realidad desde siempre. Una calculadora podría ser considerada incluso una computadora. ¿Por qué? Porque permite realizar cálculos. Entonces, cuando mencioné que más o menos tendría unos 70 años de auge, es cuando las computadoras ya toman forma de computadora. Si ustedes buscan algo de historia, ustedes sabrán que antes ustedes buscan computadoras en el año 1800, no es nada semejante a lo que ustedes encuentran en su casa hoy. Las computadoras empezaron a tomar auge para los años de 1950 y las computadoras en ese entonces tenían el tamaño de una habitación completa o de edificios enteros o de pisos enteros. Y estas calentaban muchísimo. No son nada parecidos a lo que pues tengo aquí en imagen, por ejemplo. Literalmente eran cajones, la capacidad de procesamiento y de almacenamiento y demás era mínima y abarcaban pues áreas físicas grandísimas. Con el paso del tiempo, pues la informática y la computadora ha ido evolucionando en base a ciertas necesidades y ciertos cambios que han surgido. Entonces, más o menos para los años 70, ya las computadoras son algo más parecido a lo que nosotros tendríamos tal vez acá en nuestro país en los años 90, que eran aquellas computadoras con aquellos grandes monitores que eran blanco hueso, no eran ni de color bonito, eran como blanco huesos bien raritas, que las capacidades de procesamiento, almacenamiento ya eran bien bajas o bien pocas. Sin embargo, eran lo suficiente para aquella época. A medida eso se fue cambiando, si ustedes se ponen a pensar las primeras computadoras que ustedes pudieron apreciar, si son jóvenes, si son del 2000 para la fecha, tal vez no las recuerden tanto, pero para personas de los años que nacimos tal vez en los 90, 80, 70, si hay alguien más mayor todavía, debería de recordar que las primeras computadoras que llegaron a nuestros hogares eran grandísimas, feas, no tenían apariencia como tal, y incluso solamente podíamos hacer actividades bien básicas. Ahí se incorporaban CDs, disquetes, que es más antiguo todavía, y no eran portátiles, eran de escritorio. Pues a medida pues el humano va evolucionando, se van creando las diversas formas de computadoras que hoy por hoy existen. Solo quiero que sepan y cuento esta historia porque no siempre fue así. Y para llegar a tener lo que hoy por hoy tenemos como computadoras, pasaron muchísimos, pero muchísimos años, muchísimos inventos y muchísimas situaciones medias complejas para lograr tener hoy por hoy lo que son estos dispositivos. Entonces, la computación es solamente ese acto de realizar cálculos o operaciones matemáticas. Em, entonces, ¿qué es una computadora? Bueno, una computadora es un dispositivo electrónico que es capaz de hacer cuatro cosas, que serían esas las cuatro funciones básicas de una computadora, que son recibir o ingresar información, almacenar o guardar información, procesar o ejecutar algún cálculo con esos datos que se ingresaron y mostrar un resultado, ya sea en diferentes formas. Pueden ver ese resultado en pantalla, en una impresión, etcétera. Pero siempre una computadora les va a permitir a ustedes cuatro cosas,
que son ingresar información o datos, almacenar esa información o datos, procesarla, es decir, efectuar algún tipo de procedimiento en esa información que se ingresó y luego obtener un resultado. Entonces, tienen que saber que una computadora está programada para realizar operaciones lógicas y aritméticas, es decir, matemáticas de manera automática. Las computadoras tienen la capacidad de poder tomar decisiones gracias a que están diseñadas por profesionales del área de informática para tomar decisiones en base a los datos que se les proporcionan. Todas las computadoras, absolutamente todas, tienen que cumplir con ese requisito de que tiene que permitir realizar cálculos. Y aparte, me permite hacer estas cuatro actividades básicas, que es recibir información, almacenarla, procesarla y mostrarla. El término de computadora no es el único que existe. Ustedes pueden pasar por otro país y escuchar que le dicen computador u ordenador. Es lo mismo. Y al final se refiere a una máquina electrónica o un dispositivo electrónico que está programado para ejecutar una serie de instrucciones. Siempre recordar las cuatro actividades básicas que son ingresar información, almacenarla, procesarla y guardarla. Ahora sí, entonces podríamos definir cuáles son los tipos de computadoras que existen. En este curso nos vamos a enfocar en estas dos que están en pantalla, que probablemente son con las que ustedes estén más familiarizados actualmente, que son las computadoras de escritorio y lo que son las computadoras portátiles. Después les voy a enseñar otra clasificación más adelante. Estas dos son las que más me interesa que discutamos. Aquí las computadoras de escritorio y las portátiles, no podemos decir que una es mejor que otra. En realidad eso no. Ambas se utilizan, obviamente se utilizan en situaciones distintas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene características diferentes. Voy a empezar primero con las computadoras de escritorio. Las computadoras de escritorio ocupan un espacio físico. Ocupan un escritorio, como lo dice su nombre. ¿Por qué? Porque todos los componentes de esta computadora están separados. Es decir, el monitor está aparte, el teclado está aparte, el mouse está aparte y el gabinete, que es lo que ustedes normalmente conocen como CPU, está aparte. Entonces, estos componentes son más grandes que lo de una computadora portátil, por ende ocupan un espacio dedicado, un espacio más amplio. El tema con las computadoras de escritorio, tal vez la mayor debilidad que éstas tengan, es que ellas no pueden funcionar si no están conectadas al toma corriente. Es decir, para que ustedes puedan funcionar o operar una computadora de escritorio, van a necesitar 100% estar conectados a la electricidad, es decir, a un toma corriente. Eso significa que si se va la energía eléctrica a ustedes, se les apaga el equipo. Si bien los que ya conocen un poco más del tema me van a decir, sí, pero pueden utilizar una batería o una UPS, que así creo que les dicen también. Sí se puede, pero eso es un componente aparte. Entonces yo tendría que invertir en comprar una batería adicional que no me va a durar, por ejemplo, 8 horas, 10 horas que hay un corte de luz, sino más bien una media hora o una hora, depende de las actividades que ustedes estén realizando. Más que todo sirve para, por ejemplo, a que no se apague bruscamente la computadora o que les dé chance de guardar y demás los archivos que están trabajando. Entonces, la primer desventaja es esa, de que pues ocupan un escritorio, estas no se mueven, es decir, literalmente ustedes dedican un espacio y dicen, bueno, esta computadora la voy a colocar aquí, acá hay un toma corriente cerca y aquí va a funcionar. Estas computadoras se utilizan mucho a nivel empresarial, es decir, en los puestos de trabajo, si ustedes ya trabajan o todavía no han tenido la oportunidad, cuando lleguen a las empresas van a notar que este es el tipo de computadoras que predomina. Por varias razones. Una, porque ahí se les dedica a ustedes un escritorio, se les asigna una computadora y ya terminan el tema. Lo otro son un poco más económicas que una portátil. Entonces las empresas optan por ese tipo de dispositivo. No con esto estoy diciendo que sean buena o mala o que una sea mejor que otra, sino que se adaptan mucho para esa situación. Con respecto a las portátiles, estas computadoras han tomado mucho auge en la actualidad. A diferencia de las computadoras de escritorio, una computadora portátil tiene todos sus elementos en un solo aparato. Es decir, está conectada a la pantalla con el teclado, con el mouse, que es la parte
del touch que tienen, o a veces uno pues le coloca un mouse aparte, yo me incluyo en eso. No es muy cómodo para mí trabajar en el touch, pero ese es lo más similar a un ratón, ¿verdad? Entonces tiene todos sus componentes juntos y normalmente pesa mucho menos y es más pequeña que una computadora de escritorio. El tema es que las portátiles tienen una ventaja tal vez superior a las computadoras de escritorio, es que tienen una batería que permite que cuando ustedes se va la energía eléctrica, esta pueda mantenerse un tiempo encendida. Si la batería está cargada, pues va a durar 20 minutos, 30 minutos, depende de la actividad que estén realizando, su computadora encendida. O que ustedes puedan tomar su computadora, desconectarla de un toma corriente y moverse a otro sitio, sin tener que estar guardando, estar preocupándose ahí por ese tema. Entonces, esa es una ventaja que tiene. Ahora, podríamos decir que el hecho de que todos los componentes estén en un solo dispositivo podría ser considerado una debilidad. ¿Por qué? Cuando una computadora de escritorio se le daña el teclado, yo simplemente voy, compro un teclado de 100, 200 lempiras, que es lo más barato tal vez que puedan encontrar, lo conecto y soluciono mi problema. Si se me daña el mouse, simplemente voy a comprar un mouse de 100, 200 lempiras y ya termino el asunto. Si me toca darle mantenimiento, simplemente llevo el gabinete, no llevo todas las piezas. Si se me daña la pantalla, simplemente lo reemplazo con otra y me va a salir barato. A diferencia de la portátil, si se me daña la pantalla, yo tengo que llevar todo el equipo a reparar. Si se me daña el teclado, yo tengo que llevar toda la computadora. Y eso significaría que yo me quedaría sin equipo. Entonces, eso podría ser considerado una de las debilidades que tiene el hecho de tener todo agrupado en el mismo. Más adelante, a medida que vayamos avanzando en el contenido, ustedes van a ver que el hecho de ser portátil también lo limita en algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la ventilación o el calor, que más adelante lo vamos a hablar. Eso también es otro temita aquí andando en las computadoras portátiles. No podemos negar que es una gran herramienta el hecho de que podamos transportarla o movilizarnos sin preocuparnos por cables y eso. Pero sí requieren más cuidado, son mucho más frágiles también en cuanto a golpes y eso, pero ya ahí depende del usuario, qué tipo de actividades realiza, la elección de con cuál va a trabajar, si una de escritorio o una portátil. Recuerden que yo no puedo decirles que una es mejor que otra. Recuerden también que las capacidades de una computadora varía del modelo y del año también, entonces pues no se puede comparar en ese sentido. Simplemente que las computadoras de escritorio se adaptan muy bien a los puestos de trabajo sobre todo y las portátiles se adaptan muy bien a las personas que a veces necesitamos movilizarnos o tener movilidad o dentro de los hogares también. En cuanto a los precios, pues normalmente una portátil va a estar un poco más cariñosita que una computadora de escritorio. Y la dependencia de la energía, la que ya lo había mencionado, las de escritorio no tienen que estar todo el tiempo conectadas al toma corriente y las portátiles depende de la batería que ya trae incorporada. Entonces, a modo de introducción, eso es lo que yo puedo decirles de las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles. Recuerden que estas dos son las que más me interesan en este curso. Sin embargo, Cisco a ustedes les da una clasificación un poco más estructurada. Recuerden que computación es básicamente el acto de poder realizar cálculos. Entonces, aquí podríamos incluir los celulares y podríamos incluir las tablets, es decir, las computadoras de escritorio, las portátiles, más los teléfonos inteligentes y las tabletas. Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque precisamente ellos también permiten realizar cálculos y también permiten las cuatro actividades básicas que mencionaba antes, que son ingresar información, mostrarla, almacenarla y procesarla. Entonces, Cisco clasifica aquí las computadoras de una manera un poquito diferente, en el sentido de que las computadoras de escritorio se les conocen como desktop por su terminología en inglés. Entonces, cuando ustedes escuchen que les menciona la palabra desktop, están haciendo referencia a lo que es una computadora de escritorio. Si ustedes escuchan que le están mencionando una notebook, están refiriéndose a una computadora portátil. Si ustedes escuchan el término de ultrabook, se están refiriendo a una computadora portátil siempre, pero una ultra delgada.
Es decir, las computadoras portátiles normalmente pesan su poquito, tienen un grosor tal vez de, ¿qué les puedo decir? Unos 3 centímetros más o menos en la parte de sus componentes, la pantalla tal vez un poquito más delgada o menos gruesa, pero hay algunas que son sumamente delgaditas. Y estas tienen una característica adicional, es decir, aparte de ser sumamente finas o delgadas, pesan menos, pero también tiene una batería mucho más potente que una computadora portátil normal. Entonces está esa definición que es Ultrabook. Recuerden, desktop es computadora de escritorio, notebook es computadora portátil y Ultrabook es computadora portátil ultra delgada. Y aquí se añaden también lo que es el concepto de tablet o tabletas y los smartphones, que son los teléfonos inteligentes. ¿Qué pasa con las tabletas y los smartphones? En las computadoras que mencioné antes, teníamos entonces teclado y mouse. En estos dos dispositivos, como las tabletas y los smartphones, nosotros no tenemos teclado y mouse. Tenemos un panel táctil que se llama touchscreen en inglés. Entonces, ¿se elimina el teclado? No, sino que se sustituye por un panel táctil que ahí se refleja un teclado similar a lo que nosotros tenemos físicamente en una computadora portátil o de escritorio. ¿Se elimina el mouse? No, se sustituye por un panel donde a través del dedo nosotros podemos desplazarnos en estos dispositivos. Entonces, no es que se sustituyan totalmente, sino que cambia la forma en que nosotros trabajamos con estos dispositivos. Recuerden que la tableta y el smartphone también permiten realizar cálculos y también permiten las otras cuatro actividades básicas, que son ingresar información, almacenarla, procesarla y mostrarla. Am, con el tema de los smartphones o teléfonos inteligentes, son una gran herramienta y por eso han tenido mucho auge. ¿Por qué? Si bien es cierto, las portátiles son cómodas para transportar, pero no hay nada mejor que en el bolsillo de nuestra pantalón o de nuestra cartera o de nuestra ropa yo pueda tener un dispositivo sumamente pequeño y pueda tener las mismas o en un 90% las mismas funcionalidades que una computadora. Entonces ustedes pueden hacer llamadas, pueden enviar correos electrónicos, pueden recibir mensajes, pueden tomar fotografías, pueden conectarse a una videoconferencia, pueden entrar a aplicaciones tal y como lo harían en una computadora. Entonces los teléfonos inteligentes han tomado mucho auge aquí en el sentido de que son sumamente más portátiles todavía que una computadora portátil y eso ha sido de mucha aceptación en los usuarios. Entonces, por eso se incluyen aquí en este curso. Resumo nada más los tipos de computadora: computadora de escritorio o desktop, computadora portátil o notebook, computadoras portátiles ultra delgadas o ultrabook, luego las tablets o tabletas en español y los smartphones que son teléfonos inteligentes en español. Entonces, estos son los tipos de computadoras que hay. Ahora, una computadora es un dispositivo electrónico que sirve para cuatro cosas. Yo sé que lo estoy repitiendo mucho eso, pero es importante que se les quede. Para ingresar información, mostrarla, procesarla y guardarla. Una computadora em, se conforma de dos partes. Es más, creo que me voy a saltar un poquito esa diapositiva y voy a ir a la siguiente y después lo veo acá. Una computadora para poder funcionar ocupa dos componentes o dos elementos que se conocen como hardware y software. Ahora, no hay una traducción explícita para el término de software o hardware, es decir, por ejemplo, un desktop yo sé que es de escritorio, pero hardware y software no tienen como una traducción literalmente. Hardware es la parte que ustedes pueden tocar de la computadora, es decir, la parte física que ustedes tienen enfrente. Esa parte física se compone de dos cosas: la parte que está externa, la que ustedes ven y pueden tocar, pero también dentro de la computadora hay una parte interna. Es decir, hay componentes que están dentro que ustedes no ven, a menos de que abran con un desarmador o destornillador su computadora.
Entonces, el hardware es esa parte interna y externa en cuanto a la parte física, es decir, todas las piezas y todos los componentes físicos que tienen ustedes en su computadora. Y el software es lo contrario. Es algo que ustedes no pueden tocar, solamente pueden ver. Entonces, eso se llama como la parte lógica. Ahora, dentro de esa parte lógica, el software incluye dos cosas. Y me gusta separarlos porque es importante darle la importancia que requiere al sistema operativo. El software son todas las aplicaciones y todos los programas que nosotros utilizamos. ¿Cuáles? Por ejemplo, ustedes en su computadora pueden tener instalado Zoom, eso es un programa. Ustedes pueden tener instalado Word, Excel, PowerPoint, eso es otro programa. Ustedes pueden tener descargados juegos, eso es un programa. Ustedes utilizan Google Chrome, eso es un programa. Ustedes instalan Instagram, Facebook, eso es un programa también. Entonces, los programas son todas esas aplicaciones que nosotros utilizamos para hacer una actividad en particular. ¿Por qué digo una actividad en particular? Por ejemplo, si yo quiero pagar una factura de la luz, yo no voy a utilizar Facebook. ¿Por qué? Porque utilizaría una banca en línea. Entonces, para cada actividad hay una cosa. Si yo quiero conocer personas, yo no usaría, por ejemplo, YouTube, porque YouTube es un medio para subir videos, no para conocer personas. Si yo quisiera conocer personas, tendría que utilizar Instagram, Facebook o cualquier red social. Si yo quisiera mandar correo electrónico, yo no entraría a WhatsApp, porque WhatsApp sí es mensajería instantánea, pero no es un correo electrónico. Entonces, para cada acción que yo quiera realizar, habrá un programa o una aplicación que va a permitir que yo realice esa acción. Por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de 10 más 10, yo no voy a entrar a la cámara del teléfono para hacer ese cálculo, que sí se podría si hablamos de inteligencia artificial, pero lo ideal sería que yo buscara la calculadora para poder hacer ese cálculo. Entonces, para cada actividad habrá un programa o una aplicación que me va a permitir desarrollar esa acción. Entonces, el software incluye todos esos programas y esas aplicaciones, pero también se debe de incluir aparte el sistema operativo. ¿Por qué razón? Las computadoras, yo sé que ustedes las usan, ahorita deben de estar conectados ya sea en un teléfono o deben de estar conectados en una computadora, y ustedes lo que ven son iconos bonitos, colores bonitos, figuritas, hay un mouse porque hace más fácil todo, y también ustedes lo ven en un idioma español, es decir, ustedes lo leen todo lo que hay en idioma español y les funciona súper bien. Si ustedes quieren verlo en idioma inglés, simplemente le cambian el idioma y ya está. Si alguien habla francés, italiano, se cambia el idioma y ahí se soluciona el problema. El asunto con el sistema operativo y la importancia que este tiene es que la computadora no habla nuestro mismo idioma. Es decir, ella en pantalla a mí me está mostrando iconos, me está mostrando todo en español, pero ella no sabe qué es eso. Entonces, para que nosotros los humanos podamos interactuar con la computadora, que sería todo el hardware y todas las aplicaciones y programas, está el sistema operativo. El sistema operativo actúa como un traductor o un intermediario entre la computadora, entre las aplicaciones y programas que utilizamos y nosotros los usuarios que hacemos uso de la computadora. Les mencionaba que la computadora no entiende el idioma español, ni el francés, ni el inglés, ni el italiano, ni ningún idioma posible. Ella tiene su propio lenguaje y eso se conoce como un lenguaje binario o booleano. Ellas solamente entienden ceros o unos. Por ejemplo, cuando yo les mando un WhatsApp ahorita, ya estamos conectados. Eso a la computadora, ustedes lo ven en español, yo lo mando en español, pero la computadora lo transmite en ceros y unos. Es decir, cuando yo le doy clic en enviar a ese mensajito, la computadora hace un proceso, bueno, 7 procesos en realidad, para convertirlos a ceros o unos y que cuando ustedes reciben esos ceros o unos se conviertan en lo que pues yo escribí inicialmente. Entonces, su lenguaje es un lenguaje binario o booleano, solamente entiende ceros o unos, no entiende más que eso. Entonces,
¿Cómo es posible que nosotros podamos comunicarlos? ¿Cómo es posible que nosotros podamos darle instrucciones y ella nos entienda? Gracias al sistema operativo. El sistema operativo se va a encargar de traducir todas las acciones que yo realizo para que la computadora las pueda ejecutar. Entonces, es sumamente importante, sí, y es indispensable. La computadora, como lo mencionaba la diapositiva, se compone de dos elementos, que es hardware y software. Estos dos trabajan en conjunto. No puede haber solo hardware ni puede haber solo software. ¿Por qué? Porque si solamente tengo las piezas, es como que no tengan vida. Y si solamente tengo el software, es como que tengan un cerebro metido ahí en una cápsula que piensa, pero no puede hacer nada porque no está conectado a otra cosa. Entonces, trabajan en conjunto. En cuanto a los sistemas operativos, existen varios. Obviamente, y lo mencionaba al inicio, nos vamos a centrar en Windows o Microsoft Windows, que es el más comercial o el más utilizado también a nivel de empresa. Ahora, existen otros como Linux y Mac OS, que aquí no los voy a definir, solamente los voy a nombrar porque más adelante vamos a ver el sistema operativo como tal, cómo funciona y para que ustedes entiendan mejor la importancia de este. Y ahí vamos a definir las diferencias entre cada uno de estos tres sistemas operativos que son los más importantes en la actualidad. Sin embargo, después del curso se tornaría totalmente en Windows, ¿verdad? Que es el más popular. Entonces, hasta este punto me interesa que ustedes sepan que la computación es el acto de realizar cálculos matemáticos. Ahí termina. La computadora es un dispositivo electrónico que me permite cuatro cosas: ingresar información, procesarla, almacenarla y mostrarla o extraerla. Eh, que las computadoras pueden ser de diferentes tipos. Las más comunes, computadoras de escritorio y computadoras portátiles. Sin embargo, están las ultra delgadas o notebook o ultrabook, perdón, están las tabletas y están los smartphones. Aquí lo pueden ver también en esta imagen que me gusta bastante ponerla siempre. Ahora, la computadora no solamente es la parte física. En realidad se ocupan dos elementos para que una computadora funcione. ¿Cuáles son? Hardware y software. Hardware es la parte física de la computadora, lo que ustedes pueden ver y tocar con sus manos y ver con sus ojos. Es decir, lo que tienen enfrente o en sus manos, en sus piernas, etcétera, donde la tengan. Y la parte del software es lo que ustedes no ven. Es la parte lógica, es la programación que se hace eh, y que solamente pueden ustedes observar en pantalla. Algo, pero no lo pueden tocar. Es algo intangible. Entonces, dentro del software se incluiría todos los programas y las aplicaciones que nosotros ejecutamos para hacer una actividad en particular, más el sistema operativo. ¿Por qué el sistema operativo es importante? Porque no hablamos el mismo idioma. O sea, nosotros los humanos no hablamos el mismo idioma de la computadora y se necesita establecer ese intermediario, ese traductor, para que ella entienda qué es lo que yo pretendo hacer y ella me devuelva un resultado. Entonces, cuando ustedes dan clic en un icono, por ejemplo, de cerrar una pantalla, eso se convierte a ceros o unos y le dice a ella, bueno, tenés que cerrar. Pero ¿quién se encarga de eso? Precisamente el sistema operativo. Si lo vemos a nivel de dispositivos móviles, es decir, celulares o smartphone, ellos también tienen su propio sistema operativo, que los más comunes son Android para la mayor parte de marcas, pero para los teléfonos de la marca de Apple o iPhone está el iOS, ¿verdad? Que tienen su propio sistema operativo. Entonces, eso mismo pasa en los celulares, es decir, para que nosotros podamos abrir WhatsApp dándole clic a la aplicación, pues nosotros lo hacemos con un dedo. El nombre nos aparece ahí de la aplicación y pues nosotros simplemente en nuestro idioma entendemos qué estamos haciendo. Pero el celular no comprende qué es lo que yo le estoy diciendo. Es decir, el sistema operativo se encarga de que cuando yo le doy clic a WhatsApp, la computadora, perdón, el celular eh, pueda determinar qué hacer. Es decir, qué instrucción yo le estoy dando. ¿Y cómo lo hace? Traduciendo todo lo que yo hago a ceros o unos. Más que eso, recuerden nada más que el lenguaje que hablan las computadoras se llama binario o booleano.
Eso se conoce como un lenguaje donde solamente hay dos posibles dígitos, ceros o unos. Por ejemplo, en el idioma español hay 27 letras, creo. No estoy segura si son 27 o 28. Donde tenemos A, B, C, D, E y así vamos conformando las palabras y así nos vamos entendiendo. La computadora solamente tiene dos dígitos, o es cero o es uno. Y en base a ello, ella logra entender cualquier instrucción que nosotros en nuestro entorno o en nuestra pantalla podamos apreciar. Algo más que vamos a hablar importante del sistema operativo es que no siempre fue así. Cuando las computadoras se crearon en los años 50, que es donde se marca realmente la creación de una computadora, como lo más, diga, creo que se habilita. Ok, o, mm, en los años 50 fue que se marcó como lo más similar a una computadora como tal. Entonces, en esa época, quienes podían utilizar esas computadoras obviamente eran científicos o personas con muchísimo conocimiento en informática. Personas así como abogados, como enfermeros, médicos, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenían los conocimientos mínimos ni siquiera para poder operar estas computadoras. Yo les voy a mostrar más adelante lo que se llama línea de comandos, que era la forma en que las computadoras funcionaban antes. No crean que todo era así como lo ven acá, que miran bonitos los colores, un mouse, un teclado, figuritas, que ustedes ya saben qué hace cada figurita. No era así. Era una pantalla en negro donde las personas empezaban a escribir líneas de código para empezar a dar instrucciones. Entonces, si no dominaban los códigos, pues no podían utilizar una computadora. A medida la computadora fue avanzando, los sistemas operativos fueron evolucionando también, hasta tal punto que hoy por hoy no se necesita que alguien sea un experto o un profesional de que vaya a pasar 10 años en una universidad para utilizar una computadora. Simplemente alguien con un curso de 30 horas, así como ustedes están tomando este, van a poder utilizar una computadora sin problemas. Em, ¿Por qué? Porque ahora en los sistemas operativos hay algo que se llama interfaz gráfica de usuario. Es decir, hay iconos, hay botones, hay un mouse que ayuda muchísimo. Al inicio no existía el mouse, solamente existía el teclado. Entonces eso complicaba mucho. Entonces, actualmente, cualquier enfermera, cualquier vendedor, cualquier aseador, cualquier policía, cualquier militar, cualquier piloto, cualquier persona de cualquier profesión, oficio, cualquier chef, cualquier persona que ustedes quieran poner de ejemplo, tiene la noción de cómo encender, apagar una computadora y para qué sirve o qué hacer. Tal vez quienes se les dificulte un poco, esto es las personas que son mayores. No estoy hablando mal, ¿verdad? Sino que más bien hay que entender una parte. Estoy hablando de personas tal vez del año 90 para abajo, 2000 para abajo, pongámoslo si quiere. Es decir, la gente que nació en los 90, 80, 70, 60, 40 si hay, 30 si los hay también. Estas personas estaban acostumbradas a hacer todos sus procesos de manera manual, es decir, una hoja de papel anotando todo. Eso no era muy práctico, en el sentido de que cualquier cosa tomaba tiempo y lo otro es que no habían copias o respaldos de la información. Yo siempre pongo el ejemplo de los odontólogos. Los odontólogos antes, al menos cuando yo iba, que estaba joven, los odontólogos tenían un archivo en una esquina de su consultorio donde ellos tenían un archivo de metal que se metían unos folders con los expedientes nuestros. Entonces, cuando uno iba a cita de control o de lo que sea, ellos tenían que ir a buscar al archivo por orden alfabético el nombre, sacar el folder, ver la información, si se hacía alguna modificación o algo, anotarlo a mano y después volverlo a colocar donde iba. ¿Qué pasaba con esta forma de trabajar? No es que era mala, funcionó muchísimo tiempo y es válida. El problema era que imagínense que ustedes ese consultorio viniera ETA y otra vez y inundar el consultorio. Esa información se perdía y no había forma de recuperarla. Si hubiese un incendio,
simplemente se pierde. Si se cae por un terremoto, se arruina la información y no se puede recuperar. Entonces no era lo más práctico. Lo otro, tenía que tener un asistente probablemente para poder llevar la parte de documentación y él solamente centrarse en atender pacientes, porque si hacía las dos cosas iba a perder tiempo. Y lo otro es, ¿qué hacía cuando tenía demasiados pacientes? Entonces, si lo vemos ahora, si ustedes actualmente van a un odontólogo, la mayor parte ya está más automatizada, ¿verdad? Van a encontrar que tiene una computadora en su oficina o en su consultorio que tiene un sistema que va guardando qué cosas va haciendo usted en su dentadura. Obviamente hay unos que son más tecnológicos y que ya hacen todo en 3D y toda la historia bonita. El tema es que el hecho de tener esa computadora les permite a ellos tener un control de la información. Si bien es cierto, bueno, se guarda la información de manera local en la computadora, sí. Si esa computadora se daña, un derrumbe, Toyota, un incendio, se la roban, etcétera, la información física se pierde. Pero la ventaja que tenemos hoy por hoy, gracias a los avances tecnológicos, es que casi todo se guarda en la nube. Es decir, nosotros contratamos un proveedor de servicio de la nube que es externo a nosotros y que se aloja o se guarda esa información en otro país normalmente. Entonces, si el terremoto fue en Honduras y esa información está guardada en la India, se puede recuperar sin ningún problema. Si no está en la India y estaba en Rusia, se puede recuperar a través de Internet. Entonces, ese es un gran beneficio. Lo otro, el tema del ahorro en espacio. Ya no tendría que tener aquel archivo todo feo, que pesadísimo, por cierto, para poder llevar los registros. Simplemente con algo mucho más pequeño, él podría tener su información ahí guardada. Em, También permite menos errores. ¿Por qué? Porque si algo se hacía a mano, eso podía conllevar errores. Y hoy por hoy, si se implementa un sistema, esos sistemas ya bloquean directamente cualquier error que se pueda cometer. Obviamente si se identifica correctamente a tiempo. Entonces, el hecho de que los sistemas operativos hayan avanzado bastante hasta el punto de que cualquier persona pueda utilizar una computadora es gracias a lo que se conoce como interfaz de usuario o interfaz gráfica de usuario, donde se implementan iconos para hacer esta historia más amigable o más intuitiva. Entonces, gracias a los avances de los sistemas operativos, cualquier persona hoy por hoy puede utilizar una computadora sin mayor dificultad. A lo que iba de que a las personas mayores se les dificulta un poco más esto, es porque ellos estaban acostumbrados a hacer procesos manuales y es válido. A veces uno se acostumbra a hacer algo y hasta que se muere lo hace de la misma manera. El tema es que ellos no nacieron con esta tecnología andando, sino más bien hacían las cosas manual. De repente llegó una famosa computadora con internet y otras cosas y les dicen, ya no lo hagan de esta manera, háganlo de esta otra. Hay mucha gente que se rehusó al cambio. Créanme que las hay. Hay personas que dijeron, no, esto no es conmigo. Y se los digo con fundamento. Yo veía que en los años 2005 más o menos, era un auge literalmente los cursos de informática. Que la gente se metía en un curso para Word, que la gente se metía en un curso de Excel, que la gente se metía en un curso para conectarse a Internet, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabían utilizarlas. Es decir, se las llevaron a los puestos de trabajo y dele viaje con ellas. Hoy por hoy no es que no pase, sí pasa muchísimo. Excel, Word y demás son cursos que se dan, ¿verdad? Incluso tal vez ya han tenido la oportunidad de escucharme por ahí en esos videos. Yo explico 4 de los 5 módulos de Excel básico que ofrece aquí la institución. El asunto es que esos cursos los toman no tanto porque no conozcan la herramienta o porque no sepan utilizar una computadora, sino más bien porque son demasiado robustos en cuanto a las funcionalidades que nos ofrecen. Entonces las personas se inscriben para saber cómo utilizarlo y sacarle el mayor provecho, no tanto a que no saben abrirlo o que no saben, por ejemplo, ingresar valores o crear un documento de Word. No es tanto eso, sino más bien para sacarle el mayor provecho posible. Em, ¿Quiénes toman ese tipo de cursos? No solamente los informáticos.
Ahí ustedes van a ver contadores, van a ver abogados, van a ver médicos, van a ver personas vendedoras, personas que tienen tal vez algún oficio, etcétera. Entonces, al final, esta herramienta se utiliza en cualquier ámbito de la vida. Ha venido a facilitar mucho, sí, las tareas tanto en nuestros hogares como a nivel de las empresas, ¿verdad? Las empresas se han visto muy beneficiadas en la implementación de estos equipos. Entonces, volviendo aquí al tema, en resumen, la computadora se forma de dos partes o de dos elementos, hardware y software. Recuerden, hardware es lo que pueden tocar y ver, es la parte interna y externa de la computadora, y software es lo que no pueden tocar. Es algo lógico, son los programas, son todas las aplicaciones que ustedes utilizan, pero también es importante separar el sistema operativo. Recuerden que hardware y software no funcionan por separado. Es decir, si solamente tienen hardware, eso no sirve, y si solamente tiene software, eso tampoco sirve. Se necesitan trabajar los dos para poder tener una computadora funcional. Aquí están por las definiciones que ya los mencioné. Ahora, la que me había saltado es esta de sistemas computacionales. ¿Por qué me la salté? Bueno, porque había que definir hardware, software y sumar el recurso humano. Les acabo de decir que el hardware por sí solo no funciona y que el software por sí solo no funciona. Pero yo puedo tener también hardware y software y la computadora no va a hacer nada. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que alguien la opere, es decir, que alguien le dé instrucciones para que pueda hacer alguna acción. Yo puedo tener el hardware todo perfecto, todo funcionando bien, puedo tener el software todo perfecto y todo funcionando bien. Eh, ok, voy a mandar el enlace ahorita. Miren, se me dificulta cuando me ponen aquí los nombres diferentes. Ustedes son de 7 a 9. Ok, aquí estoy mandando el enlace para que hagan la asistencia. Ya lo ordené, se supone, de manera alfabética, es decir, empezando de la A a la Z. ¿Ok? Entonces, se buscan ahí. Recuerden que hoy es 7, miércoles 7. Entonces, avanzo acá con el contenido en lo que ustedes están en eso. Les mencionaba que el hardware no funciona solo y el software tampoco. Y aunque tenga hardware y software, pues eso no significa que va a funcionar. Es decir, ustedes pueden tener una computadora en su casa con el hardware funcionando bien y el software bien, pero si usted no le enciende, no va a hacer nada, ¿no? Entonces necesitan la intervención de un humano. ¿Para qué? Para que él le vaya diciendo las instrucciones que tiene que seguir o le proporcione los datos o la información que tiene que hacer. Usted le tiene que indicar si va a guardar información, si la va a ingresar, qué procedimiento le va a realizar, etcétera. Y si la va a mostrar ya sea en pantalla, en un datashow o lo va a mandar a imprimir. Entonces, los sistemas computacionales es básicamente la interacción entre el hardware, software y recurso humano. Recuerden que la parte de recursos humanos es donde nosotros nos interesa aquí en el curso. ¿Por qué? Porque por esa razón ustedes se inscribieron, porque ustedes son las personas que le van a dar las instrucciones a una computadora. Eh, Funcionan en conjunto, hardware, software y recurso humano. Ok, están con lo de la asistencia ahora. Pregunta, ¿tienen, bueno, la redundancia de la palabra? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran que retroalimente. ¿Cómo estamos hasta acá con el contenido? A ver, Vamos bien de momento. los Hasta el leo y los momento todo. escucho. Sí, se escucha bien y vamos bien. Vamos bien, ingeniero. Bueno, Por el momento todo bien. bueno, pues. Ok. Entonces avanzo un poquito más. Vamos a hablar primero de el hardware, que es lo más fácil en realidad. Y después, probablemente mañana hablamos del software. A ver, con respecto al hardware, recuerden que es la parte física, lo que nosotros podemos tocar y ver. Entonces, se divide en dos partes o de dos maneras, que son los componentes externos, que es lo que están por fuera, que son los que ustedes visualizan con solo ver la computadora, pero también está la parte interna,
qué es lo que está dentro de la computadora, que solamente abriéndola con un destornillador o desarmador, ustedes las pueden ver. Entonces vamos a definir esas dos clasificaciones y vamos a enlistar cuáles son los componentes internos y cuáles son los externos. Voy a empezar primero por los externos porque es probablemente con los que ustedes están más familiarizados. Los componentes externos se clasifican de tres maneras. De tres y hay una cuarta ahí que anda rondando más o menos. Ya después van a entender por qué. Las partes externas, la primera clasificación serían periféricos de entrada. Un periférico es básicamente un componente externo, es como que digan componentes externos de entrada. Periférico significa componentes externos o partes externas. Entonces, los periféricos de entrada son los que se utilizan para cumplir la primera función básica de una computadora. Recuerden que la función básica de una computadora es ingresar información, mostrarla, procesarla y almacenarla. Entonces, hay periféricos para cada una de ellas. Entonces, para la de ingresar información están los periféricos de entrada. ¿Cuáles son? Los que me permiten a mí introducir datos o información a una computadora. ¿Cuáles son los dos más comunes? El teclado y el mouse. Ustedes con el teclado ingresan información y ustedes con el mouse también pueden ingresar información. Entonces, estos dos son los más comunes. Ahora, no son los únicos. Aquí también se incluiría, por ejemplo, el lector de código de barras. Cuando ustedes van a un supermercado, un mini super o una tienda, ustedes van a ver que a través de un código de barras se coloca esa pistolita e ingresan información del producto que están llevando. Entonces, este también es considerado en la informática un periférico de entrada. El otro que puede ser común es el escáner. El escáner permite que usted un documento físico, o sea, una hoja de papel, pueda colocarlo en el escáner y pueda digitalizar ese documento. Entonces, el hecho de que pueda pasar algún documento físico a algo digital, eso es ingresar información. Luego está la cámara web. ¿La cámara web permite ingresar información? Sí permite. ¿Cuál es el otro que permite? El micrófono. Ya les explico por qué. El micrófono acá está uno separado, pero por ejemplo las portátiles ya traen su micrófono incorporado. Por ejemplo, ahorita en la grabación o en la videoconferencia que yo estoy impartiendo en este instante con ustedes, yo estoy mostrando en pantalla mi computadora, es decir, lo que yo tengo aperturado, y la voz que yo estoy ejecutando para dar la clase, pues ustedes la escuchan gracias al micrófono. Es decir, yo estoy ingresando mi voz para que ustedes puedan escuchar. Entonces, eso es la parte de entrada. ¿Por qué se incluye? Porque no siempre la información o los datos que vamos a ingresar son texto, por ejemplo, que es lo más común. También pueden ser audios o pueden ser videos. Entonces, si hablamos de videos, la cámara web me permite a mí grabar y yo puedo guardar información o grabar algo exterior y meterlo en la computadora. Eso es ingresar datos. Y si hablamos del micrófono, pues yo puedo activar el micrófono y meter información en tipo de audio. Recuerden que no solamente se ingresan texto. Ahora, me faltan dos más aquí, que son el joystick y lo que es la tableta digitalizadora o lápiz óptico. El joystick es un control muy similar o asemeja las funciones de un mouse o ratón. Esto lo utilizan mucho las personas que juegan. Es más fácil controlar el movimiento más preciso a través de este dispositivo que un mouse. Recuerden que el mouse es como bien brusco en cuanto a, o sea, para poder ir seleccionando, no es como lo más preciso. Entonces en los juegos se ocupa mucha precisión, entonces por eso se utiliza el joystick. Ahora, la tableta digitalizadora. Y aquí siempre se me viene a la mente el ejemplo de cuando nosotros solicitamos la DNI o nuestra identidad en el registro, cuando hicieron el cambio de tarjeta de identidad. ¿Se acuerdan que nos tomaban fotografía, verdad? A través de una cámara web era. Entonces eso sería ingreso, ¿verdad? Ahora,
nos pedían que nosotros firmáramos en un aparatito similar a esa tableta digitalizadora, donde ustedes no ven tinta, ni siquiera están viendo que están marcando. Por eso es que muchas firmas en las tarjetas de identidad salieron fatal. Y hay personas que no se lo tomaron en serio y firmaron cualquier cosa. Y como en la pantalla ustedes no podían ver que estaban firmando, quien miraba era el de registro, ¿verdad? Pero él no se percataba y ni le interesaba, simplemente con que ustedes mancharan para eso él era válido. Y no iba a perder tiempo ahí de su trabajo para estar ahí diciéndole vuélvalo a hacer. Entonces, esa tableta digitalizadora es una tabletita o una pantallita que ustedes no pueden ver que escriben y tiene un lápiz especial, obviamente. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ingresar información. Ustedes firmaron, me asumo que la mayoría ya es mayor de edad, firmaron en esa tabletita y esa firma es la que aparece en su identidad. Ustedes no vieron cómo quedaba ni nada porque la otra persona sí lo tuvo que haber percibido en la pantalla, pero no es que se muestra la información, solamente permite ingresar datos. Eso es una tableta digitalizadora y en esas situaciones se utiliza. Igual antes para el pasaporte creo que también lo hacían también. Eso así que uno no miraba la firma. Entonces, los periféricos de entrada son los componentes externos que me permiten a mí ingresar información. Repito, más comunes, teclado y mouse. Sin embargo, hay otros más. Micrófono y cámara web. Recuerden que la cámara web es en formato de video, micrófono en audio. El lector de código de barras permite ingresar información. El joystick también viene siendo muy similar al mouse. Los escáneres, si yo paso de un documento físico, lo puedo pasar a digital y eso se ingresa a la computadora, entonces eso es ingresar información. Y la tableta digitalizadora también es para ingresar normalmente texto o formato de texto. ¿Dudas, preguntas con esos periféricos de entrada? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Todo bien, Lee. Bueno, pues, sigo con la otra entonces. La segunda clasificación de los componentes externos, perdón, recuerden que esto van por fuera, serían los periféricos de salida. Recuerden que las funciones básicas de una computadora son ingresar información, guardarla, procesarla y mostrarla. Entonces, los periféricos de salida cumplirían con esa última, que es mostrar la información. ¿Cómo se pueden mostrar? Bueno, de diversas maneras. Entonces lo voy a ir explicando aquí a medida vayamos avanzando con esto. La más común forma de visualizar la información de una computadora es a través de la pantalla o el monitor sí, pantalla o monitor le pueden llamar. Pantalla en las computadoras portátiles y monitor en las computadoras de escritorio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes ahí visualizan todo lo que tienen en su computadora. Eso es ver información o mostrarla o visualizarla, como le quieran llamar. Hay otros, por ejemplo, el DataShop o el proyector. Aquí le conocen en Honduras como data, ¿verdad? El proyector es un aparatito que pues yo puedo proyectar en una pared o en ay, ¿cómo se llama esto que está acá atrás? Es como una pantalla especial. em, lo que yo tengo en la computadora. Entonces, eso exterioriza o muestra o visualiza la información que yo tengo en la misma. La otra son las impresoras, solo impresoras. Aquí hay varios tipos, matriciales, inyección de tinta, láser y las impresoras 3D. Cualquiera de las impresoras que sea, eso me permite mostrar información. No es digital, sino más bien es pasar de algo digital a algo físico. Es decir, cuando ustedes imprimen, sacan la información de la computadora en papel normalmente. Entonces eso es sacar o visualizar información. Obviamente en un formato diferente a verlo en una pantalla. Entonces las impresoras, cual sea el tipo que sea, me permiten, me permiten entonces ver esa información en papel. Ahora, abajo ustedes pueden fijarse que están auriculares
y altavoces. Los altavoces se utilizaban mucho hace años atrás, sobre todo en las computadoras de escritorio, para mejorar la parte del audio. Ahora, los auriculares hoy por hoy son sumamente comunes. Hay de diversos tipos y aquí los menciona en la imagen. Por ejemplo, los auriculares inalámbricos, que aquí no se aprecian mucho, pero seguramente ustedes ya los conocen y los utilizan. Son inalámbricos pequeños, no hay cables y se conectan a través de Bluetooth. Están los auriculares alámbricos, que estos tuvieron auge tal vez en los años 2015, tal vez hasta ahí llegaron, donde pues son auriculares igual que permiten escuchar, pero tienen cable. Para lo personal, para mí, un gravísimo error quitar el cable. Porque para las personas que no tenemos mucho cuidado, trabajar con auriculares inalámbricos es perderlos todo el tiempo. Ahora, está este otro que son auriculares casco. Lo voy a hacer un poquito más grande. Que son dos como, mm, no sé cómo llamarlos, el que se llama casco en realidad, son dos orificios bastante grandes, donde no van dentro del agujero de nuestro oído, sino más bien rodea el oído entero. Entonces, estos cascos normalmente en la actualidad también son inalámbricos, es decir, a través de Bluetooth. Hay algunos que son cableados todavía. ¿Por qué se incluyen los altavoces? Recuerden que los datos o la información que una computadora me puede dar o mostrar no siempre va a ser texto, sino más bien puede ser audio o video. Entonces, si fuese texto, yo lo puedo ver en un monitor. Si fuese video, lo puedo ver en un proyector, en un monitor. Si lo quiero ver impreso o en papel físico, entonces estamos hablando de impresora. Pero si yo quiero escuchar un video, necesito un altavoz o un auricular. Si yo quiero escuchar un audio o algo en formato de audio y no video, también necesito un auricular o un altavoz. Entonces, para poder sacar esa información o visualizarla o comunicarla o mostrarla o extraerla, pues se utilizan estos componentes que están acá. Entonces, permítame. Los periféricos de salida nos permiten mostrar la información, visualizarla, comunicarla o extraerla. ¿Dudas, preguntas con estos de salida? Todo claro, Lick. Todo bien hasta el momento. Eso hasta el momento me preocupa cuando me dicen eso. Me da la impresión como que piensan que va a ser más complicado el asunto. Bueno, sigo entonces con la tercera clasificación. Ay, el río Muya. Pero el río Muya no es tan oscuro. Ok, entonces vamos a ver. Ya cumplimos con la parte de entrada de información y con la parte de salida. Me falta entonces la parte de almacenamiento. Las computadoras me permiten a mí almacenar información. Entonces, los periféricos de almacenamiento se encargan de eso. Ahora, yo aquí en la imagen muestro algunos que ya no se utilizan, lastimosamente, pero es importante recordarlos. El primero, los disquetes. Esto fue un auge en los años 90. Em, ¿Qué les puedo decir? Permitía guardar información, poca, pero para aquella época funcionaba bastante bien. Esto del almacenamiento fue complicándose tal vez un poco a medida pues se van generando más información. Entonces ahí fue donde ya quedó obsoleto y fue sustituido por lo que es el CD o lo que es el DVD, que hoy por hoy también ya están obsoletos. Es decir, si ustedes compran una computadora reciente, ya ni siquiera trae la parte óptica, que es el agujerito que tenían donde se introducían estos CDs. Entonces ya no se utilizan.
Por ejemplo, antes se utilizaba mucho para guardar películas, etcétera. ¿Cuál era la desventaja de estos? Es que lo que se guardaba en ellas no se podía borrar, igual en el disquete. O sea, si yo decía, bueno, aquí voy a guardar esta película, eso no lo podían volver a borrar. Si ustedes guardaban un setlist o, o canciones, eso no lo podían borrar. ¿Qué procedía? Que ustedes tenían que quemar otro CD o comprar otro. Entonces, no se podían borrar. Creo yo que eso fue lo que logró que no duraran mucho tiempo. O sea, duraron lo que tenían que durar, pero fueron reemplazados por otros. En cuanto a la tarjeta SD que está aquí abajo y la memoria stick, eso se utilizó mucho en celulares. Algunas computadoras, recuerdo que yo tuve incluso una de escritorio que permitía expandir la memoria o ingresar este tipo de memorias. El problema con estas es que la cantidad de almacenamiento no es mucha. Empezaron con 1 GB, con 2 GB y así sucesivamente fueron creciendo un poco, pero no tuvieron el gran auge. Es más, hoy por hoy los teléfonos más recientes ya no tienen el agujerito para poder, sí, correcto, en las cámaras fotográficas también, muy buen ejemplo. Hoy por hoy, los teléfonos celulares ya no tienen el agujerito para introducir lo que es una tarjeta SD o memoria stick, y como mencionó la compañera, se utilizaban mucho también en las cámaras fotográficas antes. Funcionaron en un momento y ya, ahí dejemos el tema. Ahora, este que está aquí, el disco duro, es interno. Sin embargo, aquí pues la presentación se me ha olvidado quitarlo. Pero de los externos me interesa este disco duro portátil, que hace lo mismo que un disco duro normal. El portátil se conecta a través de USB, es decir, tiene un cable USB y ustedes pueden almacenar información. Ahora, la más común y la que ha predominado actualmente, y obviamente no va a cambiar, creo, por mucho tiempo, es lo que ustedes conocen como USB. O se llaman pendrive, y en realidad ese es el término correcto. USB solamente es el puerto. Estas se llaman también memoria flash, o en inglés USB. ¿Ok? Memoria flash USB, o sea, USB. Entonces, las memorias o las USB, como les quieran llamar, o pendrive, que es la forma correcta. Si bien es cierto, permiten ingresar información, a veces la gente los confunde, pero en realidad el objetivo no es ingresar o extraer información, sino guardarlas. Entonces, por eso forman parte de estos periféricos de almacenamiento. Ahora, la ventaja que tiene el disco duro y la USB, y por eso predominan hoy por hoy en la actualidad, a diferencia de los otros que están aquí, es por el hecho de que esta sí permite que ustedes borren lo que no ocupan. Es decir, yo puedo ahorita poner 20 películas en una memoria USB, cuando ya las termine y no las necesite, yo puedo dejar en blanco y reutilizarla. Entonces, otro beneficio que ha tenido es que las USB tienen mayor capacidad de almacenamiento actualmente, y ni hablar del disco duro. O sea, ustedes un disco duro portátil pueden encontrar de 1 TB en adelante. Entonces, esos son grandes volúmenes de información para un usuario normal, ¿verdad? Obviamente, para nivel de empresa esto pues no es práctico. Pero para nosotros los usuarios normales sí sirve. Entonces aquí muestro los que han existido. Tal vez todavía los CDs y eso los puedan encontrar en alguna situación ahí bien remota. Y las SD tal vez por ahí también. Pero ya no se utilizan y ya están en descontinuidad. De este me interesa nada más el pendrive o memoria flash USB y lo que es el disco duro portátil. Correcto. Ok, entonces, ya definimos 3 de las actividades o funciones básicas de una computadora. Los periféricos de entrada me permiten ingresar información y son estos que están acá. El más común, el teclado y el mouse. Los periféricos de salida me permiten exteriorizar la información, ya sea en una pantalla, ya sea en un documento impreso, o si es un formato de audio o video, a través de auriculares. Y hablamos de los periféricos de almacenamiento, que me permiten guardar información. Entonces aquí los más importantes son estos dos: el disco duro portátil y las pendrive o memoria USB.
En teoría son tres clasificaciones las que hay, pero gracias a que ahora está la parte donde algunos periféricos pueden ser de entrada y salida. ¿Qué significa esto? Hay periféricos que son estos tres únicamente que están aquí en pantalla, que yo puedo hacer las dos cosas no al mismo tiempo, pero sí en el mismo dispositivo. Es decir, los muestro primero y después les explico. El primero es la pantalla táctil. En las pantallas táctiles, que puede ser cualquier celular, hay computadoras que tienen pantalla táctil también y lo que son las tablets. En las pantallas táctiles yo puedo tener las dos opciones, es decir, en realidad puedo tener incluso las tres, porque ahí mismo en el componente se guarda la información. Entonces, en la pantalla táctil yo puedo ingresar datos a través de la pantalla y también los puedo ver en la misma pantalla. Cuando les digo que no al mismo tiempo, es porque primero se hace una actividad y después se hace otra. Aunque pareciera que si es al mismo tiempo, no lo es. Usted primero le va a indicar una instrucción, normalmente de entrada o salida, y después va a hacer otra. Entonces, en las pantallas táctiles sí permite tanto ingresar información como sacarla o extraerla. Ahora, la segunda son los auriculares casco con micrófono. Recuerden que el micrófono es un periférico de entrada que me permite a mí ingresar información. Y los auriculares, que son los cascos, me permiten a mí extraerla. Entonces, este periférico, auriculares casco con micrófono, me permite a mí tener las dos opciones de una computadora básica, que sería entonces ingresar información a través del micrófono y la otra sería escuchar en formato de audio o de voz la información que quiero exteriorizar. El teclado también es periférico de entrada, correcto. Ok. Y el tercero sería la impresora multifuncional. Si ustedes se percataron, aquí cuando vimos los de salida, yo mencioné solo impresoras, es decir, que solamente imprimen. En la actualidad, las más utilizadas se llaman impresoras multifuncionales. Son obviamente más caras que una impresora normal básica. ¿Por qué? Porque traen varias funciones. ¿Cuáles? Trae incluido el escáner, que el escáner, recuerden, es periférico de entrada. Me permite a mí ingresar información de un documento de texto a lo que sería una computadora. Y la parte de imprimir me permite a mí sacar información. Entonces cumple con las dos funciones. Puede ser de entrada y puede ser de salida. Aquí en las multifuncionales se incluye también el fax, que también podría considerarse como la parte de entrada y salida. Entonces, hay una clasificación cuarta, que es precisamente esta: periféricos de entrada y salida, es decir, las dos en el mismo dispositivo. Repito, no al mismo tiempo, sino en el mismo dispositivo. ¿Cuáles son? Las pantallas táctiles o los paneles táctiles. Yo puedo ingresar información y los puedo extraer o visualizar. Los auriculares casco con micrófono, yo puedo ingresar información a través del micrófono y puedo escuchar información en formato de audio o voz a través de los auriculares. Y las impresoras multifuncionales, que me permiten a mí escanear y me permiten imprimir. Entonces el escáner cumple la función de entrada y la impresión por sí sola cumple la función de salida. No sé si quedó claro esa parte de estos periféricos de entrada y salida. Sí, todo bien. Ok. Todo bien, Lick. Bueno, pues entonces solamente resumo, la clasificación de los componentes externos, recuerden que son los que están por fuera. Pueden ser de entrada, pueden ser de salida, pueden ser de almacenamiento o pueden ser este otro grupo que son de entrada y salida en el mismo dispositivo. Los de entrada me permiten ingresar información, aquí los tienen. Los de salida son los que me permiten mostrar o visualizar o extraer información, acá los tienen también. Los de almacenamiento, hay varios aquí, los dos más importantes o actuales, el pendrive y USB.
me permiten guardar información. Recuerden que aunque yo pueda introducir información a través de una USB y extraerla para pasar a otro sitio, el objetivo no es ese. El objetivo es guardar esa información. Y los otros que son los periféricos de entrada y salida. Es decir, que en el mismo componente se pueden hacer las dos actividades, no al mismo tiempo, pero sí en el mismo dispositivo. Entonces, esto es con respecto a los periféricos de entrada. Perdón, a los componentes externos. Estoy traumada yo ya. A los componentes externos. Recuerden que las actividades básicas de una computadora son ingresar información, visualizarla, guardarla y procesarla. Para procesarlas es un componente interno. Entonces, por eso no se incluye acá. ¿Qué más? Bueno, solamente voy a terminar hoy con estas 4 diapositivas y con eso finalizamos. Para mañana arrancar ya con la parte interna. Cuando ustedes tienen periféricos, es decir, parte externa, componentes externos, ustedes van a requerir conectar un cable. Hay algunos que funcionan con Bluetooth y eso lo vuelve inalámbrico. Algunos, no todos. Entonces aquí yo muestro los puertos que antes existían. La mayor parte de todos esos puertos que están aquí ya fueron reemplazados por el puerto USB. Si ustedes conocieron las computadoras en los años 90, 2000, 2005, 10, seguramente vieron estos puertos por ahí. Este azul y este verde se utilizaban para el teclado y el ratón. Ahora, si ustedes compran un teclado o un ratón, si es cableado, tienen un cable USB. La mayor parte estamos optando por la parte del Bluetooth, es decir, trae un aparatito que hace la conexión y no tiene cable. Entonces, eso ya fue reemplazado. El tercero, que es este rosadito acá, es un puerto que servía para la impresora. La impresora también se reemplazó por un puerto USB, ya no se utiliza. Tenemos este azul, que es el cuarto, que es un puerto VGA, que es un puerto que todavía creo que está vigente en las computadoras de escritorio, ya días no curiosé una nueva. Este puerto conecta el monitor con el gabinete o con lo que ustedes conocen como CPU. Entonces, este tipo de puerto es el que permite la conexión del monitor o pantalla. Los USB, ustedes ya los conocen, ¿verdad? El RJ45, que es este 6, todavía está vigente. Ese es el puerto de red. Ese es el que nosotros utilizamos para conectarnos entre dispositivos o a Internet. Mínimo tiene que haber un puerto de red por cada dispositivo. Es decir, una portátil tiene ese agujerito, que es como un cuadrito con unos cuadritos más arriba. Tiene que tener al menos uno, mínimo. Y las computadoras de escritorio también. Esto se utiliza para compartir información o datos a través de una red o conectarse a Internet directamente. Y luego tenemos este 789 que eran tres de colores, azul, creo que era el otro verde y rojo, que permitían conectar altavoces o micrófonos en las computadoras viejitas. Hoy por hoy, pues ya los altavoces no se utilizan auriculares y los auriculares normalmente son inalámbricos a través de Bluetooth. Entonces, solamente para que los conozcan, que existían en algún momento, si encuentran alguna computadora vieja, ya saben por qué y cómo se llaman esos puertos. Para poder conectar esos periféricos, ustedes van a necesitar un puerto, es decir, un orificio en nuestra computadora donde poder conectar ese dispositivo. La mayoría se hace a través de USB y la otra gran parte siempre se coloca, por ejemplo, una piececita USB para conectarlo de manera inalámbrica. Hay algunos, como los auriculares, que no necesitan esa pieza como la del mouse inalámbrico, sino más bien que directamente directamente con el Bluetooth se conecta. Entonces, tienen que saber que estos agujeritos que tiene la computadora es para conectar periféricos externos, es decir, componentes externos. Pueden ser de almacenamiento, pueden ser de entrada, pueden ser de salida o de entrada y salida a la vez. Ahora, ¿qué se conecta en estos agujeritos? Un cable, que el término correcto no es cable, sino que más bien es un cable con un conector. El cable solamente es lo que ven aquí en negro o en otro colorcito. Y el conector es la cabecita o la pieza principal que se encaja o se enchufa o se conecta
en el agujerito, en el puerto. Entonces, para cada puerto, anteriormente había un tipo de conector distinto. Por ejemplo, el cargador de su celular es un tipo C actualmente. Entonces, ese agujerito que va engasado en su teléfono, ese es el conector. ¿Cuál es el puerto? El agujerito que tiene el celular. Entonces, esa es la diferencia entre conector y puerto. Puerto es el agujero o el orificio y el conector es la pieza que va encajada en ese agujero o orificio. Para cada tipo de puerto existe, en teoría, un tipo de conector especial. Creo que aquí el único que no había mostrado es este de alimentación. Este se utiliza mucho en las computadoras de escritorio para conectarlo al tomacorriente. Y si ustedes son como más curiosos en las computadoras portátiles, en el cargador que tiene este tipo de puerto también. Eso es lo que lleva la corriente del tomacorriente a la computadora de manera eficiente. Em, ¿Qué más? Bueno, creo que hasta acá me voy a quedar hoy. Estuvimos hablando entonces de los componentes externos, es decir, los que están por fuera, los que ustedes pueden ver tocar. La clasificación sencilla, periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento y otros que cumplen la función de entrada y salida en el mismo dispositivo. Yo me voy a quedar hasta acá hoy porque no los quiero saturar tanto de contenido. Y mañana vamos a enfocar la clase en los componentes internos, que probablemente son los que ustedes no conocen. Entonces aquí más o menos pueden apreciar que vamos a hablar de todas las piezas que van adentro de la computadora y que para poder ver estas piezas en realidad hay que abrir la computadora. Mañana vamos a hablar también de para qué sirve cada cosa. Es decir, cuál es la razón o cuál es el sentido de tener esa pieza en la computadora. Y van a entender también que ya sea una computadora de escritorio o una computadora portátil, pues tiene los mismos componentes. Lo que cambia tal vez es la forma en la que se agrupan y la forma en que se colocan para convertir algo más grande que era de escritorio a algo portátil. Y seguramente mañana pues nos quede chance de hacer la pequeña introducción a la parte de los sistemas operativos y después nos enfocamos en la parte de las aplicaciones. ¿Cómo desarmar una PC? No, 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 no. Es que eso no se puede hacer virtual porque realmente es un riesgo. Ese es el problema. O sea, yo les puedo dar la teoría y todo. Las recomendaciones creo que se dan también, pero, pero no lo podemos hacer virtual. O sea, literalmente para eso hay que tener un laboratorio, las piezas y se los digo, o sea, ahorita me voy a tomar 2 segundos de reflexión. Yo desde el colegio estudié informática. Cuando yo estaba en el colegio, obviamente llevé taller de hardware. Y en la universidad también ya grande me pasó. O sea, miren, a veces ustedes creen, y me incluyo, que cuando yo era estudiante, que los docentes decían las cosas por molestar. Solo por fastidiar, decía yo. El asunto es que yo recuerdo que me dieron una instrucción de que yo tenía que esperar como un tiempo. Vaya, era una computadora de escritorio. Entonces iba a abrir el CPU o el case o el gabinete, como le quieran llamar. Y hay una regla de que tienen que esperar un tiempo para que se baje toda la carga energética que ese aparato puede tener. Es decir, no es que ustedes lo desconectan y ahí se va la energía y ahí termina. No, hay que esperar un tiempo. Entonces vine yo y no hice caso. Literalmente abrí el gabinete con la computadora encendida, después lo apagué y cuando quise manipular, casi me vuelo un dedo con el ventiladorcito que está encima del procesador, pero por no hacer caso. Y en la universidad me pasó ya grande, por no decir la palabra vieja o mayor, o sea, era una persona adulta, me pusieron a soldar circuitos. Entonces ustedes usan un cautín, no sé si lo conocen, y utilizan estaño. Y mi docente, pues claramente dijo, bueno, para hacer estas cosas ustedes tienen que tener un escritorio limpio. Muy bien. Ustedes tienen que tener ropa adecuada, no estar expuestos y demás. Viene yo y me dejan una tarea de soldar unos circuitos en casa, en la cama haciendo la tarea, y literalmente andaba descubierta la pierna. ¿Y qué cree? Que a alguien le cayó una gota de estaño
hirviendo, ardiendo en la pierna y se me hizo una ampolla que me duró como 3 o 4 meses. Gracias a Dios no me quedó marca, pero obviamente me dolió. Entonces, por eso les digo, hacer esto no es tan sencillo como uno quisiera. Literalmente tendría que haber alguna supervisión ahí por si acaso. Y se los digo yo que ya fui víctima de dos de las que yo me acuerdo, pero seguramente me pasaron algunas que ya las superé. Ok, solamente para que se rían hay un poquito de que también a uno les pasan cosas complejas en esta vida por no hacer caso. Entonces, miren, me quedo hasta acá hoy. Nos encontraríamos mañana siempre a las 7 de la noche para seguir aquí con esta unidad 1. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con el contenido. Lick, buenas noches. Buenas noches. Ese, tengo una señal bastante inestable. Ajá. Me ha sacado como me ha sacado como unas 10 veces de la reunión. No vi el El, formulario para llenar la asistencia. ok, ahorita lo mando. Recuerden que hoy es 7, ¿verdad? Aquí lo estoy mandando ya. Si alguien está pendiente, lo llena. Si no hay dudas, consultas, entonces eso sería todo por mi parte hoy. Me voy a quedar 2 minutitos nada más aquí en lo que terminan de marcar la asistencia. Entonces nos encontramos mañana, primero Dios, siempre a las 7 de la noche. Que pasen una feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche a todos. A la orden. Gracias, Rixi. Feliz noche, Lick. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, Buenas Lick. noches, Lee, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Lick, ¿me escucha? Hola, sí, aquí estoy. Licenciada. Cuénteme. Fíjate Hola. que sí, tengo una pregunta. Di. No se la he hecho porque yo quisiera saber si hay algún curso en Info, pero en línea, Ujú. que sea más profundo sobre instalaciones de licencias de Windows y todo eso, pero algo más profundo, no sé si me entiende. No, creo que no hay. Solo hay una que es como operador en Windows, pero es para usar Windows, que es básicamente lo mismo que vamos a ver acá. Pero ya sí tipo de licencias y cosas así, no la hay, a menos que yo conozca, no. Es que sí, o sea, sí me gustaría saber otra, pero en línea, pero sí presencial sí, sí hay, ¿verdad? No, creo que tampoco. Y ese operador de Windows es solamente para usar Windows, pero ya para Ajá. lo que me pregunta así como específicamente, no. Ah, yo pensé que había. Listo, Ujú. dale, gracias. Feliz noche. Una orden, feliz noche.